La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. En este domingo 12º del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Nos encontramos en este 9º capítulo con el tetrarca Herodes, que en los versículos anteriores, el tetrarca Herodes que se pregunta quién es Jesús. Algunos le dicen que es Juan el Bautista que resucitó, o Elías que ha vuelto, pero él en su interior sabe que hay algo distinto en que no puede ser Juan, a quien él mandó matar. Y luego nos encontramos también con la multiplicación de los panes, un suceso que dejó a todos atónitos preguntándose acerca de quién era Jesús. Y Jesús sube a orar a un lugar solitario junto con los apóstoles, discípulos, orando. Jesús lanza esta primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta tiene mucho que ver con lo que Herodes y la gente cercana a Herodes pensaba. Esa gente que estaba cerca de Herodes, pero que estaba lejos de Jesús. Esa gente que realmente no tenía idea de quién era Jesús. Juan o alguno de los profetas no es la respuesta adecuada. Entonces viene esta segunda pregunta, que es mucho más importante, que es mucho más directa. Una pregunta que es como una ráfaga. Y ustedes, que no podía ser de otra forma, es Pedro, ese que se deja guiar por su corazón, el Mesías de Dios. Y entonces Jesús les ordena severamente que no se lo digan a nadie. ¿De qué se trata el mesianismo de Jesús? Porque aún no baja a su corazón lo que significa para sus existencias que Jesús sea el Mesías, lo que implica. Entonces vendrá: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día. En el Evangelio de Mateo, será aquí cuando Pedro le dirá que él no permitirá que sea entregado a los ancianos, etc. Y Jesús lo llamará Satanás, le dirá: apártate de mí, Satanás. También falta en este
en el Evangelio de Lucas, donde Jesús nombra a Pedro, precisamente Pedro. Pero aquí la secuencia es distinta, porque el énfasis está en conocer a Jesús. Es cierto que Simón Pedro logra entender que Jesús es el Mesías, pero aún le faltará cercanía con Jesús para poder experimentar lo que significa que Jesús sea el Mesías. Después de esto vendrá el pasaje de la transfiguración, que ayudará a los apóstoles también a ir comprendiendo quién es Jesús, pero sobre todo es que a nosotros nos corresponde entender que no podemos cargar con la cruz y seguir a Jesús si no sabemos quién es Jesús. Y tal vez estamos siendo obligados a cargar la cruz. Y eso tampoco es seguir a Jesús. Para poder cargar la cruz y caminar detrás de Jesús, es necesario que nosotros seamos capaces de elegir la cruz, de elegir a Jesús a pesar de la cruz, de que nuestra cruz cobra sentido a partir de Jesús. Pero es necesario que nosotros mismos dejemos de confundir a Jesús, dejemos de creer que seguimos a un Jesús según nuestros criterios y empecemos al Jesús del Evangelio, pero también al Jesús que nos llama desde el altar, al Jesús que está plasmado en las páginas de cada uno de los evangelios, en cada una de las páginas de la Sagrada Escritura, pero también al Jesús que celebramos, con el que celebramos cada uno de los sacramentos, cada vez que asistimos a ellos. El Jesús que nos perdona nuestros pecados en el confesionario, el Jesús que nos admite en la familia de su Padre a través del bautismo, el Jesús que se nos entrega en el sacramento del altar. Ese Jesús hoy nos está llamando y su llamado nos reta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Con tus palabras podrás decir muchas cosas. Podrás decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es lo que dicen tus hechos? Si alguien no te pudiera escuchar lo que predicas o lo que dices que crees y viera solamente tu testimonio, ¿realmente pudiera deducir esa persona que tú crees en Jesús? Ojalá que la respuesta sea así. Jesús sale a tu encuentro y tal vez en este momento tu cruz sea tan pesada. Querido hermano, la razón de que tu cruz sea tan pesada es que Jesús quiere darte su fuerza. No hay cruz que sea más pesada que la fuerza de Cristo. Jesús es ese Dios, ese Mesías que quiere caminar a tu lado. Ojalá que se lo permitas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.